Hola, ¿qué tal familia de Iglesia Reyes y Sacerdotes? Gracias por estar aquí una vez más. Gracias por acompañarnos en esta casa virtual, en la aplicación móvil de la Iglesia Reyes y Sacerdotes. Gracias por estar allí, por acompañarnos en este tiempo de alabanza, en este tiempo de adoración, pero ahora estar allí listos, disponibles para recibir la palabra. Como siempre, ya lo saben, queremos saber desde dónde nos están acompañando. Si ustedes pueden, háganlo. A nosotros nos alegra mucho cada vez que se siguen sumando personas, a todas las que reunión tras reunión nos escriben y nos dicen desde dónde nos están acompañando, con cuántas personas nos están acompañando, ver que cada vez hay personas desde otros lugares, desde otras regiones que no imaginábamos, saber que esta oportunidad, esta ventana digital, esta aplicación móvil está llegando a mucha gente, definitivamente nos llena de alegría, de regocijo, de entusiasmo para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir haciendo más y más cosas con el propósito de honrar y glorificar a Dios, pero también para contribuir con el crecimiento espiritual, con el crecimiento integral de cada uno de los que nos acompaña y es parte de esta familia virtual llamada Iglesia Reyes y Sacerdotes o Iglesia o Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Gracias, ya lo sabes, déjanos saber desde dónde nos estás acompañando ahí en la cajita de comentarios. También con cuántas personas estás hoy, si estás con 3, con 4, con 5, escribe, agrégale las personas. Si estás con tu esposa, pues entonces son 2 personas, tú y tu esposa, X2. Si estás con tu esposa y tus 2 hijos, entonces X4. Con las personas que estés, queremos saber desde dónde nos estás acompañando. Además, si necesitas oración, hay una casilla privada, un casillero privado para hablar con algunos de nuestros anfitriones. Ellos van a orar por ti por alguna necesidad específica. Gracias por las sugerencias, gracias por las oraciones, gracias por el apoyo financiero. A veces la gente dice, hablábamos con unos amigos estos días y decían, es que la gente piensa que porque algo es virtual no cuesta. Hay una inversión en muchas cosas, en equipos, en tantas cosas para poder llegar de una manera que honre a Dios, de una manera de calidad. Y por eso estamos felices, estamos alegres. Gracias por estar allí. Prepárense porque ya empezamos. Esto es RIS Online. Hoy estamos terminando la serie Mega Tentaciones y vamos a concluir con la tercera mega tentación. Y yo no sé, pero doy casi que por hecho que la mayoría de los que están aquí en este momento de manera virtual han oído hablar alguna vez. Pregunto y si pueden contestarme ahí en la cajita de comentarios, se los agradezco. ¿Has oído hablar alguna vez de la famosa ley de Murphy? Sí, voy a repetirlo. La ley de Murphy. ¿Has escuchado hablar de la ley de Murphy? Realmente tenemos que ser sinceros, no es una teoría científica, algo comprobado desde la ciencia, no. Algo que haya pasado por el método el método científico, no. Pero tenemos que ser muy claros también, es una teoría empírica, pero definitivamente se cumple todos los días, en todo momento y a toda hora. Surgió, dicen, a través de un hombre de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que en alguna oportunidad estaba cansado de uno de sus ayudantes que se equivocaba constantemente y un día dicen que sacó una expresión y dijo, si hay algo malo que él pueda hacer, tengan la seguridad que lo va a hacer. Si hay, como quien dice, si existe la posibilidad de que él se equivoque, se va a equivocar. Y lo que esta ley plantea, o lo que plantea básicamente esta ley es, si algo malo puede ocurrir, ocurrirá. Entonces, hay múltiples ejemplos o aplicaciones de lo que es la ley de Murphy. Por ejemplo, el día que tienes lastimado el pulgar del pie, ese día te levantas a medianoche y ¿qué pasa? Y justo con la pata de la cama o con la pata del comedor o con un mueble o con la puerta, con algo te la lastimas. El día que vas con el mismo dedito lastimado, te subes al autobús y una señora precisamente con los tacones más grandes que te puedas imaginar, como que le pone un sello a la herida. Y ni hablar, por ejemplo, cuando estás haciendo fila en algún lugar y ves que la fila del lado está avanzando más rápido y tú dices, ¿cómo hago para pasarme allá? Y te cambias de fila, pero justo cuando te cambias de fila, se detiene el avance de esa fila y empieza a avanzar la fila donde tú estabas. Ni hablar de cuando vas al supermercado y está lleno y entonces buscas la fila rápida y encuentras que hay una persona con un solo producto y tú dices, bueno, voy a salir rápido.
pero resulta que esa persona va con un producto que no tiene código de barras y se demoran. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? O una más. ¿Han estado en alguna ocasión? Esta es para las mujeres, esta le pasa mucho a las mujeres. ¿Has estado en alguna reunión donde piden que por favor tengan en silencio el teléfono y de repente en medio de la reunión suena el teléfono, empieza a sonar un teléfono de una manera escandalosa? ¿Y quién empiezan a ubicar? De repente es una mujer que sonrojada mete la mano en el bolso y parece que el bolso se tragó el celular. ¿Saben de lo que estoy hablando? Lo que no debería nos sucede. Y ni hablar cuando vamos de viaje por tierra y de repente llegamos al peaje, buscamos las casillas del peaje y encontramos que nos vamos a la casilla que menos automóviles tiene y justo cuando llegamos, sea que haya un vehículo delante de nosotros o nosotros, la señora de la casilla, el operario de la casilla sale de la casilla y se va a otra casilla y se pone a hablar no sé qué tantas cosas y nos demoramos. Porque vamos a ser claros, si hablamos de la ley de Murphy como tal de esto, estas situaciones son incómodas en el momento, uno se desespera, o ni hablar cuando uno necesita imprimir un papel con urgencia y va y de repente o la impresora no tiene papel, o se le acabó la tinta, o se atascó el papel en la impresora. Al principio, en el momento, cuando estamos en el trancón, cuando estamos en la fila del banco, en el supermercado, cuando estamos en la conferencia, todas las situaciones que mencioné, en el momento son incómodas, pero después las recordamos así como lo estamos haciendo ahora, con gracia, con risa. Pero ¿saben? Hay situaciones muy similares, sí, muy similares a la ley de Murphy, a esta llamada ley de Murphy, donde nosotros hacemos algo para tomar un atajo, para sacar ventaja y no sale bien. Voy a decirlo más tranquilo. Hay situaciones similares a la ley de Murphy donde nosotros hacemos algo para acelerar las cosas, para sacar ventaja, para tomar un atajo y no sale bien. Recuerdo un día precisamente en una gasolinera, de estos almacenes de las grandes superficies, que las gasolineras son cerradas y uno tiene que pagar en una casilla, hay que hacer fila, todo un protocolo. Algo que no es muy tradicional en Latinoamérica, pero en los Estados Unidos, por ejemplo, las grandes superficies, los almacenes donde compras todo y con la tarjeta tienes un descuento para la gasolina, hay que hacer filas. Y saben, recuerdo, esto sucedió justamente en Cali. Esto ya no está este modelo, pero existió en algún momento. Y recuerdo que yo iba en la fila, acababa de tanquear y entré en la fila y había un espacio entre el vehículo que estaba delante mío y alguien así, para tomar un atajo aventajado, aceleró y metió el vehículo de tal manera que yo tuve que frenar porque si no lo estrellaba. Y después me hizo una señal, dejó 4 dedos de su mano abajo y levantó el dedo del medio, ya saben. Y yo me quedé en el momento como que dándole golpes con la cabeza al timón diciendo, wow, aparte de esto me está ofendiendo, pero bueno, guardé la calma. Delante había un vehículo que estaba pagando y era una pendiente, era extraño. Era una pendiente, para salir había una pendiente y no sabemos qué sucedió, pero de repente el vehículo que estaba delante de él arrancó y había una distancia y arrancó muy rápido, pero no de la manera normal, para adelante. Arrancó en reversa y con una fuerza que el choque sonó durísimo. En ese momento yo tengo que confesar, espero no me vayan y no se vayan a desconectar. Yo no dije, Señor, justicia. Me reí, pero después reaccioné y dije, no, yo no me puedo alegrar de esto. No, Señor, perdóname Dios. Pero esto es una enseñanza para la gente y traté de espiritualizar la situación, pero ya había cometido el error y tengo que confesarlo con ustedes. La situación no le salió bien a esta persona. Y tenemos que ser claros, ¿saben? Es normal que por nuestra naturaleza pecaminosa nosotros tratemos de usar la llamada ley del mínimo esfuerzo. Es algo que yo constantemente estoy diciendo donde voy, que le estoy diciendo a mi equipo, renunciemos a la ley del mínimo esfuerzo, porque por aplicar la ley del mínimo esfuerzo siempre estamos buscando un atajo. En Latinoamérica le decimos, lo tenemos otro nombre más, tenemos otro adjetivo calificativo para esto y es la malicia indígena. Pero por esa naturaleza pecaminosa, nosotros siempre estamos buscando la manera de tomar atajos para llegar a conquistar lo que queremos.
La mayoría de las veces, por lo general, cuando tratamos de tomar atajos para llegar donde queremos, la mayoría de las veces las cosas no salen bien. Y si hablamos desde el punto de vista espiritual, tenemos que ser muy sinceros. Desde el punto de vista espiritual no se celebra la gente que tome atajos, porque cuando la gente toma atajos es porque no quiere cumplir el proceso, es porque no quiere ser obediente. De hecho, una de las características, la obediencia no es solo hacer lo que se me pide. La definición bíblica de obediencia es hacer lo que se me dice, en el tiempo que se me dice, a la manera que se me dice. Oye bien, obediencia es hacer lo que se me dice, de la manera que se me dice, en el tiempo que se me dice. No es hacerlo simplemente en el tiempo que a mí me viene en gana y como a mí me viene en gana. No. Pero desde el punto de vista espiritual se tiene muy en cuenta no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y vamos a ser claros. Tengo unas cuantas preguntas a esta altura de la reunión para ti. Tengo unas cuantas preguntas. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿te molesta hacer cosas que requieren de tu esfuerzo? ¿Eliges la comodidad y siempre estás tratando de acortar tiempos y siempre estás tratando de hacer las cosas sin tanto esfuerzo? ¿Eres de esas personas? Cuando te enfrentas a las cosas que requieren esfuerzo, ¿buscas la manera de acortar el tiempo así no sea correcto? Sabes que no es correcto, pero dices, ¿qué importa? Yo lo que necesito es llegar rápido y punto. Y tengo una pregunta más. ¿Cuál ha sido tu experiencia con las consecuencias? Sí, cuando has tomado atajos y no han salido bien, ¿qué consecuencias han venido? Te voy a contar una para que me entiendas. Hace un par de años yo tuve una cita odontológica y estuve en la mañana, estuvieron haciendo una revisión y estuve casi 3 horas allí. Me estaban revisando, analizando, haciendo cosas, exámenes, mirando, haciendo blanqueamiento, una cantidad de cosas y estaba fundido. Y era en el norte, eso fue en Cali, era saliendo de Cali por Jumbo y cuando regresé al sur a Jamundí, justamente, algunos van a saber lo que les voy a decir, había un trancón impresionante justo antes de tomar la vía Jamundí. Por la clínica Valle de Lili, por esa zona había un trancón y yo miré en el Waze, en la aplicación y decía que el trancón era de 2 horas y yo estaba desesperado, yo quería llegar a la casa y de repente vi una rampa que no decía prohibido cuando uno se metía, pero ya cuando estaba en la boca de la rampa había una prohibición. Y yo la miré y cuando iba y vi la boca dije, ya me metí, ya que. Y justo cuando salí me estaba esperando un guarda con los brazos abiertos. Ya saben lo que pasó. Ya saben lo que sucedió. A eso me refiero. ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando has tomado atajos? ¿Recuerdas algunas de las consecuencias de haber tomado atajos? ¿Las recuerdas? Y sabes, esta que estamos viendo hoy es la 4ª reunión de esta serie Megatentaciones, pero esta es la 3ª megatentación que enfrentó Jesús. Y esta megatentación se llama tratar de tomar un atajo, llegar de manera incorrecta a un destino correcto. Esa es la 3ª megatentación, tratar de llegar de manera incorrecta a un destino correcto. Y yo quiero que veamos hoy cómo fue que Jesús enfrentó esta megatentación, porque sigue vigente. Y quiero que leamos lo que dice, vamos a volver a leer una vez más, Mateo capítulo 4, versículo 1, pero luego vamos a saltar al versículo 8. Estamos leyendo, a lo largo de esta serie, hemos estado leyendo la versión Reina Valera actualizada 2015. Para aquellos que de pronto tienen su Biblia y dicen, hay palabras que cambian un poco. Cambian un poco, pero no cambia la esencia de la enseñanza. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 4, versículo 1 y luego saltamos al versículo 8. Y dice así, muy atento, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Y miren que este Espíritu no es con minúscula, es decir, no es un espíritu demoníaco, es el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Ahora saltemos al versículo 8. Dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte alto. Ya habían pasado las dos primeras megatentaciones. Lo llevó a un monte alto y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y luego dice el versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y he aquí los ángeles vinieron, dice, y le servían. Vamos a ser claros. ¿Por qué leemos nuevamente el versículo 1 cuando dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado? Ya lo explicamos en las reuniones anteriores, pero es necesario hacerlo una vez más. Y hoy que estamos terminando, pues con mayor veras. ¿Saben? El Espíritu llevó a Jesús al desierto porque sabía que Jesús no iba a fallar. Iba a enfrentar la tentación de la misma forma que tú y yo la enfrentamos. La enfrentó de una manera más agreste, en un ambiente más complicado que al que le enfrentaron a Adán y Eva. Ellos estaban en el paraíso, en el Edén, pero Jesús estaba en el desierto, con hambre, con sed. La primera megatentación, ya lo sabemos, le dijo que convirtiera las piedras en pan. Y luego le pidió, lo llevó al pináculo del templo y le dijo que se lanzara porque escrito estaba, le citó la Biblia para manipularlo. Pero ¿por qué Dios envió a Jesús? ¿Por qué Dios hizo que el Espíritu Santo llevara a Jesús al desierto para ser tentado? Lo dijimos, y es que el propósito de esto era arrojar luz a la tentación, porque cuando se arroja luz a la tentación, esta queda expuesta, se identifica y así es más fácil salir de ella. Y Dios quería a través de esto que la humanidad identificara las tres megatentaciones. Miren, las sigue usando, las ha usado, las sigue y hasta que Jesús regrese, las seguirá usando Satanás y vamos a ser honestos, le seguirán dando resultado. Así que esta tercera megatentación vemos entonces ahora que lo lleva y le muestra desde algún lugar, le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto te lo daré si postrado me adorares, si te arrodillas y me adoras. Y saben, hay algo claro y es que Jesús estaba llamado a conquistar los reinos del mundo, eso está claro. Pero no adorando a Satanás, sino pagando el precio por el pecado de la humanidad. ¿En dónde? En la cruz. Seguramente si estuvieran alguna de las abuelitas que son tan buenas para aconsejar y que tanto se conduelen de los seres humanos, de sus nietos, y la abuela de Jesús hubiera estado, le había dicho, mi hijo, ahorrese ir a la cruz. Igual usted lo que necesita es conquistar los reinos de la tierra. Conquístelo de esa manera y no se complica y no va a sufrir. Porque el camino de la cruz era un camino cruento. Era un camino muy difícil. Y obviamente la manera de Satanás desde la óptica humana es la manera más sencilla, el atajo. Pero desde la óptica de Dios, la manera era cruenta. Era y fue cruenta. Morir en la cruz del Calvario. Y para los seres humanos que nos gusta la ley del mínimo esfuerzo, esta ley no era tan viable. Por eso vemos que Jesús le dijo, no, esta no es la manera. Así yo no voy a llegar a la meta de esa forma. La meta que me estás planteando es correcta. Yo vengo por los reinos de la tierra, pero el camino que me estás trazando para llegar allá no es el correcto y no lo voy a tomar. Jesús conquistó, redimió los reinos de la tierra, pero no fue por el camino más fácil. Él pagó el precio por el pecado muriendo, y ya lo sabemos, de la manera más cruenta, en la cruz del Calvario. Es cierto, y tenemos que reconocerlo, que hoy Satanás sigue teniendo influencia sobre los reinos de la tierra y sobre los gobernantes. Vemos todo lo que hacen, vemos todos los inventos que tienen, todas las tramas que hay en contra de la humanidad. Eso lo vemos, pero eso está escrito. La Biblia dice que se le dará autoridad por un poco de tiempo, pero también está escrito que cuando Jesús venga, eso acabará y Jesús tomará lo que por derecho legal le pertenece. ¿Saben? Una de las cosas que yo identifico acá es que definitivamente conocer el propósito a uno le ahorra tanto tiempo. Porque no es solo decir mi meta es salvar a la humanidad, sino cómo. Por eso mismo Jesús no murió cuando lo azotaban. Muchos hombres cuando los azotaban allí, les aplicaban el castigo romano, morían porque era cruento. Pero Jesús sabía que no podía morir ahí, ni podía morir camino al Gólgota, ni podía morir cuando lo estaban clavando a la cruz, sino que tenía que pagar ahí el tiempo que el Padre dijera,
el precio por el pecado. Y esas 3 horas que estuvo ahí mientras agonizó y mientras murió, era como un imán que atraía el pecado, la inmundicia, la enfermedad, la ruina y todas las consecuencias del pecado que venían sobre la humanidad cayeron sobre Jesús, al punto que el Padre no pudo ver eso. Y por eso Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque había tanto pecado sobre Jesús que el Padre no podía verlo. Fue el camino difícil, fue el camino complejo, fue el camino más duro, pero Jesús sabía. Por eso cuando trataron de hacerlo rey después de haber multiplicado los panes y los peces, él salió corriendo de allí porque él no podía dejar que lo hicieran rey, porque él no venía a ser rey de una nación, sino venía a retomar aquello que Adán había perdido en el huerto. Y como en alguna oportunidad lo dijimos por ahí en una de las enseñanzas, Satanás ganó de visitante en el huerto del Edén, pero Jesús también ganó de visitante. Jesús recuperó en el infierno lo que Satanás había ganado en el huerto. Y Jesús bajó al infierno y la Biblia dice que tomó las llaves del Hades, del imperio de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que toda persona que se conecta con Dios a través de Jesús, que reconoce el sacrificio de Jesús como Señor y Salvador personal, la muerte eterna no tiene autoridad sobre él, sino que esa persona ha pasado de muerte a vida. ¿Se dan cuenta por qué Jesús no podía conformarse con lo que le estaba mostrando Satanás? Porque finalmente los reinos de la tierra son perecederos, pero la vida eterna es eterna, señores. Jesús fue contundente. Como conocía su propósito, fue contundente con el diablo y le dijo, escrito está, vete con autoridad. Es que no respetó ni a Dios ni al Hijo de Dios. Vete porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos en este día? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente. Para Dios es igual de importante tanto que lleguemos a la meta como que lo hagamos de la manera correcta. Una vez más, para Dios es igual de importante tanto que lleguemos a la meta como que lo hagamos de la manera correcta. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios no solo se fija en el qué, que lleguemos, que logremos, que alcancemos. Dios también se fija en el cómo lo hacemos, en el cómo lo logramos, en el cómo llegamos hasta allá. Muchas veces he hablado con personas ahora que la situación está tan compleja en muchos países de Latinoamérica, emigran pidiendo asilos políticos. Y hay personas que arman casos de la nada, arman, y yo siempre les digo, cuando tengo oportunidad de hablar, miren, yo conozco gente en muchos países, en Europa, conozco gente en Oceanía, conozco gente aquí en Estados Unidos, que con mentiras o con cosas infladas, hablan o han mencionado que inflaron sus casos y lograron tener lo que querían, pero ahora viven más arruinados y en una situación más caótica de la que vivían en sus países. Porque la bendición no es llegar simplemente a tener lo que yo quiero. La bendición es llegar a la meta de la manera correcta. Si no, caímos en la tentación de Satanás. Dios no se fija solo en el qué, sino en el cómo. Es igual de importante lo que logramos y de la manera que lo logramos. Tomar atajos para evitar el esfuerzo, el tiempo del proceso antes de acercarnos, nos aleja de la meta que Dios tiene preparada para nosotros. Hay tanta gente que ha tratado de manipular las cosas para llegar donde quiere, de imponer sus leyes para llegar donde quiere. Y antes de lograr su cometido, terminan alejándose, dañándose y destruyendo su propósito. ¿Saben? Muchas veces nos vamos a ver tentados por el diablo a tomar atajos para llegar donde queremos. Pero debemos entender que si los atajos fueran parte de lo establecido, si los atajos estuvieran en lo establecido, entonces no serían atajos, serían caminos más cortos. Serían parte del propósito. Pero entonces, si yo le pido a Dios que me dé dirección y Dios me muestra algo, Dios te lo mostró.
Dios te lo mostró y para que te lo mostrara tuviste que invertir tiempo, tuviste que invertir sabiduría, tuviste que doblar rodillas. No es porque simplemente alguien te dice, vea, métase por acá. Yo te digo algo, yo le tengo tanto miedo. Hoy hay gente que me dice, me llaman, mira, hay un negocio que tú inviertes, tú das la plata y te la administran las centrales. Lo hablamos constantemente, lo hablamos con el productor del programa. No, es que si tú pones 50,000, te van a dar el 10% mensual. Sí, el primero, el segundo y hasta el tercero. Vas a ver si al cuarto siguen. ¿Por qué quieres hacerte rico así de la noche a la mañana? Empezando que cuando la gente llega a la riqueza financiera de una manera así fortuita, por lo general despilfarra, porque como no sabe ganar, tampoco sabe administrar. Pero bueno, eso es para una de las series que tenemos para este año acerca de sabiduría financiera. Y tienes que entender eso. Siempre que haya un propósito, existirá un camino para el mismo, pero a la vez aparecerá un atajo. Y Dios da sabiduría para hacer las cosas de una manera eficaz. Dios lo hace, pero tenemos que estar muy atentos, que el Espíritu Santo nos guíe y nos alerte para no confundir la sabiduría para hacer las cosas con un atajo, un camino incorrecto para llegar a lo correcto. Porque ahí es donde viene el desastre. Esta megatentación es y sigue siendo usada por Satanás para dañar vidas y de paso propósitos. Y saben, sobre todo en esta época donde todo es tan rápido, donde todo es instantáneo, sí que nos vemos tentados a tomar esos caminos así, y es ahí donde mucha gente está fracasando y donde después se siente desanimada, desalentada y que Dios no la ama y que Dios no piensa en ellos. La pregunta que tengo para ir aterrizando hoy es, ¿qué vas a hacer la próxima vez que aparezca un atajo a tu propósito? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ceder o vas a orar diciéndole al Espíritu Santo, esto es un atajo o esto es algo que tú estás permitiendo? Y si va en contra de la palabra, ni ores, ya sabes que eso no tiene nada que ver con una oportunidad que Dios te está dando, sino que es el enemigo tratando de llevarte por un camino incorrecto al destino correcto. Recuerda las consecuencias de los atajos del pasado y que eso te sirva de experiencia para no volver a repetirlo. ¿Qué quiero invitarte a hacer entonces para que oremos y terminemos esta hermosa reunión? Lo que quiero invitarte a hacer es lo siguiente. ¿Cuál es la tarea? Evita tomar atajos para llegar a tu propósito. Evítalos. Cuando lo alcances correctamente, tendrás plena satisfacción y ¿sabes qué? Alegrarás el corazón de Dios. Evita tomar atajos para llegar a tu propósito. Cuando lo alcances correctamente, tendrás plena satisfacción y alegrarás el corazón de Dios. ¿Sabes? Hablando de Jesús, que no tomó un atajo, hay un pasaje hermoso. Y el pasaje dice que Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Imagínate, Satanás le estaba dando los de la tierra, pero el Padre, por la obediencia y por no tomar un atajo, le dio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Te das cuenta? No tomes un atajo. No tomes el camino más fácil. Esto es para ti, esto es para mí, es para todos. ¿Oramos? Amado Dios y Padre Celestial, hoy te damos gracias. Gracias por esta enseñanza, Señor, que en lo particular, en lo personal, llega a lo profundo de mi ser. Señor,
Hoy honramos, bendecimos, exaltamos tu nombre. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que nos ayudes. Estamos en una época donde todo es rápido, donde queremos ver resultados inmediatos, donde todo está tan acelerado y a veces nosotros no queremos tomarnos el tiempo para cumplir el propósito, no queremos tomarnos el tiempo para alcanzar el proceso, sino que queremos tomar caminos incorrectos para llegar al destino correcto. Perdónanos por haber cedido a esa tentación, pero fortalécenos para no volver a caer más en la misma. Gracias, Padre Celestial, por la vida de cada persona, por cada familia que está ahí representada. Hoy honramos, bendecimos tu nombre en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Definitivamente hemos tenido un hermoso, un maravilloso tiempo. Y ahora viene algo muy importante. Hay gente que quiere tomar atajos para prosperar financieramente. Pero esta semana precisamente tuve una reunión con un hombre el día lunes y él me decía, yo he pasado necesidades, pero tengo tantos testimonios por causa de la fidelidad con mis diezmos y mis ofrendas que mejor dicho, a la gente se sorprende. Y saben, yo los desafío a ustedes a ser fieles. A los que están allí y dicen, no, es que a mí por eso me encanta la parte virtual, porque nadie ve lo que voy a dar. ¿Sabes? La madurez espiritual no es aquella que depende de que vean o no, es aquella que se mueve por convicciones. Y ahora viene uno de nuestros líderes que va a dar una tremenda enseñanza, sencilla pero tremenda, con respecto a la importancia de honrar, de bendecir el reino de Dios, porque entonces asimismo Dios, el Dios del reino, nos va a bendecir a nosotros. Ya estamos de regreso. Después de esta gran enseñanza que hemos recibido en este día de parte de nuestro pastor, quiero también hablarles o animarles de algo muy importante, y es nuestra fidelidad para los diezmos, ofrendas y donaciones. La Biblia lo dice muy claramente, que no podemos engañar a Dios, que Él no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, lo que usted y yo sembramos, eso mismo vamos a cosechar. La fidelidad a Dios no se ve únicamente cuando estamos bien a nivel material. No, por el contrario, la fidelidad, la verdadera fidelidad a Dios se ve cuando muchos hablan de crisis, pero aún de en medio de la crisis, usted y yo como pueblo de Dios somos fieles con nuestros diezmos, ofrendas y donaciones. A lo largo que estamos hablando, en la pantalla de su televisor, de su iPad o de su celular, están saliendo las diferentes maneras que tenemos como iglesia para ser fieles. También, como sabemos que nos ve muchas personas a nivel internacional, porque nuestra familia de reyes y sacerdotes es internacional, también hay una aplicación y también pueden tomar nota del WhatsApp de nuestra iglesia y escribirnos, y alguien te va a indicar de qué manera hacerlo. Lo importante es que usted y yo reflejemos esa fidelidad a Dios con acciones. Que cuando usted y yo damos, dice la palabra de Dios, que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobre y abunde. Para prosperar económicamente a nivel espiritual o en las cosas de Dios, hay un solo camino, dando. Por eso les motivo de manera muy especial. Es el tiempo de seguir siendo fiel en esta área si realmente queremos, como la palabra rema de este año, no olvide, año de fe y de crecimiento integral. Por eso los bendigo, los felicito por su fidelidad. Y como siempre lo decimos, somos una iglesia para ti. Bendiciones. Familia, gracias por habernos acompañado hoy en esta reunión. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Gracias a los que están ahora. Saben, en este instante, aunque se cierre la transmisión, pueden quedarse allí con los anfitriones. Si alguien quiere oración, escriba. Si alguien tiene alguna petición por la cual quiere que empecemos a orar, déjenos la petición y vamos a estar. Si alguien quiere entrar en contacto, quiere que algún líder le llame, que alguna persona le escribe, independientemente del lugar donde te encuentres, por favor, déjanos saber. Gracias por estar aquí, que el Señor le super, hiper, mega, recontra, archi, ultra bendiga. Y recuérdenlo, reyes y sacerdotes, es una iglesia para ti. Chao, bendiciones.